Hoy se toma un café con Claudia Jorge Burel. Nació en 1956. Es montevideano, acaba de publicar El país que no estaba en los mapas, homenajea su amor por el cine y cuenta que no usa redes sociales. Estaba tratando de acordarme, Jorge, ¿hace cuántos años que no nos vemos? Un montón. Muchos. Muchos. Muchísimos. Un evento de... Sí, yo creo, ¿no? Y podemos habernos cruzado de repente alguna vez en radio, en la época de Never también, pero Sí. creo que no coincidimos. Estaba sacando cuentas de cuánto hacía que no pisaba un estudio de televisión. 18 años. 18 años. Casi que cuando usted decide. No, estuve algunos años después, como 10 años después, en una temporada muy breve. Ajá. Seguramente más de un televidente se debe acordar de aquella propuesta donde el público decidía cómo terminaba el teleteatro, las novelas brasileñas, ¿no? Sí, era una producción de la Red Globo. Ahí va, estuvo bueno eso, ¿te gustó hacerlo? Bueno, sí, me gustó. Para el público era muy desafiante y muy novedoso, porque se podía intervenir por primera vez. Comenzó a utilizarse la palabra interactivo. Incluso fue el lanzamiento de la llamada de cobro revertido. Ahí va. Del 0800, Ahí que hasta va. ese momento no existía. Qué épocas. Bueno, pero ya vamos a volver sobre eso, sobre qué tanto te simpatizan o no la tecnología y las redes sociales, que sabemos que estás bastante alejado de eso, por elección personal, pero muy cerca de los libros, ¿no? Como siempre, Jorge. Y queremos mostrarlo, es el que se acaba de presentar, el último libro de Jorge, El país que no estaba en los mapas, Viaje a la tierra del cine. Y es un verdadero viaje al pasado, ¿no? Si bien generacionalmente no estamos muy juntitos vos y yo tengo unos años menos que vos. Yo soy mucho más joven. Yo soy mucho más joven, pero sí, yo iba a las matinés como ibas vos, ¿no? ¿Alcanzaste a ir? Alcancé a ir y a quedarme toda la tarde en el cine, donde papás te dejaban allí seguramente. ¿Te depositaban? Te depositaban, sabían que como en una consigna. Te depositaban y ibas a pasar momentos más divertidos, momentos no tan divertidos, ibas a comer algo rico, ibas a salir cansado como para ir a reposar a tu casa, porque esa era un poco la idea de aquí, gastar toda la energía en el cine, ¿no? Claro. Bueno, es un poco lo que está contando el libro y se va entrelazando con algunas películas que te gustaron mucho y con algunos momentos que te han dejado a vos en particular esto del cine, ¿no? Esta fascinación por el cine, ¿de dónde viene? Porque ya desde chiquitito contás que a partir ya de los 14 años era el mejor programa y más vos disfrutabas. Y antes también el cine tenía un papel fundamental en nuestra vida en aquel entonces. Exacto. Hay que recordar, yo nazco a mediados de la década del 50. La televisión, este medio en el que estamos ahora, nace a comienzos de la década del 60 y empieza a gatear. El cine no pierde su fascinación frente a la televisión inmediatamente. Después la televisión, que era en blanco y negro, ya había Technicolor obviamente en el cine, comienza a incorporarlo. De hecho hay ciclos de películas. Aquí en este canal estuvo un ciclo muy famoso, Casino Monte Carlo, era un ciclo de películas. ¿Qué te parece? Pero hasta que eso ocurrió, el cine era el espectáculo. Fíjate vos que en la década del 50 en Montevideo había en total un centenar de salas. Yo vivía en Villa Muñoz y tenía a mi alcance, era un niño chiquito, iba caminando y tenía 6 o 7 salas a las cuales podía ir, cada una con su programación diferente. En realidad lo que yo me propongo en el libro es contar mi relación con el cine, y al contar mi relación con el cine me identifico con todos aquellos de mi edad e incluso menores que vivieron esa misma relación. Agarrar el micrófono porque estamos ahí con un problemita. Y yo describo lo que era la reacción de mi sensibilidad frente al hecho cinematográfico. La semana pasada se publicó una entrevista que me hicieron en El País y Fernán Cisneros, que fue quien la realizó, dice una cosa que me pareció muy descriptiva del libro. El libro cuenta la educación cinematográfica del autor
Y al contar la educación cinematográfica del autor, cuenta la educación cinematográfica de varias generaciones. Claro, y me gustó una cosa que vos pones en el libro que tiene que ver con el tiempo de contemplación de antes al consumo de ahora, cuando uno va al cine de repente, ¿no? Imagino que también le verás cosas buenas a la cinematografía actual, o quizá no tantas, pero aquello de contemplar sí era un patrimonio, ¿no? Sí. El cine siempre se consumió, en definitiva una matiné, uno iba a pasar el rato. Yo la mayoría de las infinitas películas que vi las olvidé, y eso le pasó a todo el mundo. Después quienes establecimos una relación más profunda con el cine, lo contemplábamos. Entonces esa es una gran diferencia, el consumo por un lado y contemplar por otro. Con respecto a lo que tú decís en relación al presente, bueno, yo dedico un capítulo a analizar eso, porque me resulta muy interesante. El cine fue en aquellos tiempos, y lo puede ser todavía hoy, aunque es muy reducido el número de personas que va al cine a ver las películas, era una ceremonia colectiva, era una asamblea. Entonces, ¿qué pasaba? Tú ibas a ver una película para reír, no sé, La fiesta inolvidable con Peter Sellers, que marcó una época. La risa es contagiosa. Entonces se iban produciendo reacciones individuales que luego se sumaban y creaban un clima que iba más allá de la suma de las reacciones individuales. Y eso pasaba con las películas de suspenso, pasaba con las películas románticas, ¿no? La expectativa, ese beso demorado. Entonces, cuando eso se producía, uno notaba que algo pasaba en la platea. Ahora, ver cine en muchos casos es algo tan privado como darse una ducha. Claro. Tú podés ver la película en tu celular, en una tablet, en una computadora, cuando querés. Sí. Y ya no está el efecto sorpresa, ¿no? Que de repente te generaba hace años, porque ahora ya antes de ir a ver la película, quizás ya tuviste un montón de información previa que te llega muchas veces a través de las redes sociales, Sí. Bueno, Sí. en forma de avances. Ahora se habla de los spoilers, Ay, o sea, exacto, lo que cuentan en el final. Antes era muy... yo no hablo de eso, pero podría haber hablado. Era muy común contar las películas. Por supuesto, había tipos que eran muy aburridos para contar las películas. Seguro. Uno decía cuándo terminaba de contarla. Pero había otros que no, que tenían capacidad de síntesis. Y, por ejemplo, cuando te contaban la película era una manera de decir, mirá, andá a verla. Bueno, uno le decía, no me la cuentes, claro. Entonces. Pero qué común era, por ejemplo, los sábados de noche, en que el centro era una romería, que tú te encontraras con conocidos a la salida, conocidos que estaban haciendo la cola para entrar. Y al pasar te decían, ¿cómo estás? ¿Cómo fue? ¿Es buena? ¿Es buena? Claro. Me diciendo, elegí bien, sí, es bárbaro. Había toda una expectativa, pero yo cuando te preguntaba de dónde viene esa pasión por el cine, te iba a preguntar por tu mamá, porque vos contás que ibas mucho al cine con ella. Ella te llevaba, ¿fue ella la que te inculcó el gusto por...? Todos íbamos al cine. Lo que pasa es que en aquella época había un diferencial. En las salas de estreno, que eran en el centro, te controlaban la edad. Pero en las salas de barrio, si tú ibas con un mayor, de alguna forma él se hacía responsable, sabía lo que ibas a ver, Claro. entonces te dejaban entrar. Entonces yo, en los casos de películas que sabía que eran prohibidas para menores, le pedí a mi madre que me acompañara. Ahí va. La película la elegía yo. Pero lógico. Sos un espectador reincidente, me imagino, ¿no? muy reincidente. ¿Cuál es la película que viste más veces? Creo que la película que vi más veces fue Los Aventureros. Es una película divina. Es una película del año 1967. Trabaja Alain Delon, Lino Ventura y Johanna Shinkus. Johanna Shinkus fue una actriz que apareció muy poco en el cine, después se casó con Sidney Poitier y desapareció de la pantalla. Era una película fantástica. Y te voy a contar una cosa que es muy curiosa, porque uno cree que a veces vive las cosas solo. Hay un sitio en internet que es muy interesante, que se llama Internet Movie Database, que es un sitio donde tú conseguís toda la información que quieras, pero que además tiene un dato muy interesante, recoge el comentario de los usuarios de ese sitio web. Y tú sabes que una vez leí el comentario que hacía alguien que había nacido en Budapest, en Hungría, y que había visto la película
en el mismo momento que la había visto yo. Yo tenía en el 67, nací en el 56, bueno, 13, 14 años, un poco menos. Y había sentido lo mismo que yo. Esa es la película la vi infinidad de veces. Yo tengo una relación muy intensa con el mar. La película se desarrolla en el oeste de Francia, en la zona del Atlántico, en La Rochelle, y era una película de un amor contrariado, un amor no correspondido. Se hizo muy famosa además una canción que cantaba Alain Delon, que no aparecía en la banda de sonido de la película, que se llamaba Laetitia, que era el nombre de y yo me enamoré de esa actriz. Era divina, era un sueño color miel para mí, era la novia que quería tener. Claro. Y envidiaba, obviamente, la pinta de Delon. Claro, y cómo el cine era el lenguaje o reflejaba el lenguaje de cada uno de los tiempos que nos ha tocado y nos toca vivir, ¿no? Sí. El cine también como bueno, el comunicador de determinados estereotipos, ¿no? El vivir de acuerdo también a lo que te enviciaban las películas, todas esas cosas que hemos vivido, ¿no? Sí. De algún modo, cada uno de los que hemos disfrutado del espectáculo. Uno tenía siempre un actor preferido, las mujeres tenían una actriz y también una actriz preferida. Ahora, Jorge... Obvio. Pero permíteme que te diga esto. El cine funcionaba también como una especie de aula donde uno aprendía ciertas cosas. Concretamente, los jóvenes aprendíamos a cortejar y amar. Las cosas que no nos decían nuestros padres en nuestras casas las veíamos en el cine. Y ver una película como El Graduado, por ejemplo, en ese sentido fue muy importante. Claro, un antes y un después, ¿no? No, pero te iba a preguntar en qué andás, porque más allá de que sos un ávido lector y escritor y tenés una trayectoria como periodista muy, muy potente, ¿no? Hay unas fotografías ahí en blanco y negro que yo cuando las veía no podía creer. Ahora vamos a verlas, ahí estamos viendo algunas tapas de los libros tuyos. Estos son DVDs, mirá, esta película, El día que la Tierra se detuvo, era el título en español, me asustó mucho cuando la vi, porque bajaban los extraterrestres en una plaza, en una ciudad, y había una cúpula que a mí me daba mucho miedo. No, porque esto me encantó, ver esta foto ahí con Borges, que vos sos un jovencísimo periodista entrevistando a un grande como Borges. ¿Quizá esa fue una de las entrevistas más importantes de tu carrera? Sí, por lo que Borges representa. Me acuerdo además, claro, yo era muy audaz, los jóvenes son audaces, entonces me acerqué a él en el Hotel Crillon, en la calle Andes, y le digo, maestro, somos tocayos. Primero que le dije, para entrarle. Y fue maravilloso porque él hizo toda una disertación respecto al origen de nuestro nombre, de Jorge, que es un nombre que viene de una palabra griega que significa labrador. De hecho, hubo un poeta latino, Virgilio, que escribió un tratado de agricultura que se llamó Las Geórgicas. Bueno, de ahí viene Jorge. Ahí va. Bueno, después hay algunas otras fotografías que te muestran ahí con Never Araujo. No fue el único. Mira, ahí lo tenés a Never con Wilson Ferreira, ¿no? Me imagino que debe haber sido un momento también inolvidable, ¿no? De la profesión. Yo tengo la sensación de que... Bueno, ahí estamos en el estudio de Radio Sarandí, el programa en vivo en directo que dirigía Never Araujo, que fue un maestro de periodistas. Creo que fue la última entrevista de Wilson Ferreira. Era una época muy distinta a la actual, porque los grandes dirigentes políticos, estoy mencionando a Wilson Ferreira, podría mencionar también a Liber Seregni, hablaban muy poco, muy poco. Muy de vez en cuando daban una entrevista, y cuando daban una entrevista muchas veces el país se escoraba porque lo que decían tenía un peso enorme, a diferencia de una generación que hoy es, por imperio de las circunstancias, mucho más lenguaraz. Claro. Habla quizás hasta demasiado. Claro, ¿siempre el pasado fue mejor? No. Porque vos no es que lo digas explícitamente en el libro, pero das a entender que hay ciertas cosas del pasado, de lo vivido, que están mucho mejor que ahora, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales, el lenguaje que se establece a partir de la comunicación vía Twitter, por ejemplo, ¿no? Claro. Que pone en evidencia la superficialidad y la banalidad y no tanto la profundidad y la reflexión. Sí, yo lo que pienso es que en el pasado hubo cosas objetivamente muy buenas, lo que no significa que
piense que todo lo pasado fue mejor. Yo, por ejemplo, en el libro reivindico una sensibilidad que estuvo muy extendida en la sociedad uruguaya y que después ha ido desapareciendo. La sensibilidad, por ejemplo, del público cinematográfico, que tenía esa sensibilidad porque además había un ejercicio magistral de la crítica cinematográfica. Yo menciono a dos críticos que fueron extraordinarios, Homero Alsina Tevené y Jorge Abondanza. Curiosamente, además, Jorge sucede a Homero Alsina Tevené en la dirección de la página de espectáculos del País. El libro está dedicado a Ronald Mercer, que fue un crítico de otra generación, que estuvo al frente de Video Imagen Club, que fue un videoclub muy importante que hubo en Positos, que era prácticamente una cinemateca. En ese sentido, sí, pienso que se ha perdido mucho. En ese sentido. Bueno, ¿en las redes sociales? Yo no participo en las redes sociales, no es un medio en el que me sienta cómodo. Alguna vez un periodista me hizo la misma pregunta y yo le dije, bueno, yo cuando quiero decir algo escribo un libro. Me parece que las redes sociales, esa escritura casi automática, esa escritura que muchas veces no tiene detrás reflexión, ni información, ni maduración, como que se opina muy ligeramente de temas para los cuales uno no se toma el tiempo de rumiarlos, me parece muy peligroso, por no hablar de quienes utilizan las redes sociales para agredir anónima y cobardemente. Claro. Y el libro electrónico, ya cerrando, porque obviamente te quedarás con todas las sensaciones que provoca el tener un libro entre las manos, ¿no? Sí, pero curiosamente también tengo un Kindle. Ah, bueno, ¿viste? Y tengo un Kindle por razones muy precisas. Accedo a material que no está a mi disposición en el formato convencional. Y también por una razón, digamos, de económica. Se accede a ciertos libros a un precio distinto y menor al que tienen los libros convencionales. ¿Tenés ganas de volver a la radio? No. No. ¿Tenés ganas de seguir escribiendo? Sí. Y nada más. Sí. Por ahora. Por ahora. Nunca se sabe. Gracias por venir, Jorge. No, gracias a ti, Ha sido un placer Claudia. verte, en serio. Y recomendarle a todos los televidentes que se metan en el mundo maravilloso del cine a través de las páginas de este libro, que realmente le va a traer muchos recuerdos. Es generacional también, ¿no? Es generacional. Sí. Es para personas que tienen de 45 para arriba, capaz, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, hay algunos capítulos donde hablo de cómo se comunican las jóvenes generaciones con el cine que puede interesar a un público de menos edad. Gracias por venir, en serio. No, gracias a ti por la invitación.